El Royal London Hospital Test consiste en ubicar la zona más sensible y dolorosa por medio de la palpación del tobillo del paciente, presionar levemente y soltar. Posteriormente, pedir al paciente que realice flexión dorsal máxima de tobillo, volver a palpar la zona más sensible y en este caso si existe una disminución del dolor al realizar este movimiento o está ausente el dolor, se considera positivo para tendinopatía aquilea. Para el signo del arco doloroso es necesario identificar la zona de mayor inflamación del tendón de Aquiles del paciente. Posteriormente, pedirle al paciente que realice movimientos de tobillo de flexión dorsal y flexión plantar máxima. Tomar en cuenta que si la zona de mayor inflamación del tendón se desplaza de manera uniforme con los movimientos del tobillo, se considera tendinopatía de Aquiles presente, mientras que si la zona se mantiene estática, se considera tendinopatía ausente. En caso de que exista una sospecha de rotura del tendón de Aquiles, es necesario aplicar el test de Thompson, que consiste en realizar una compresión manual de los músculos gemelos y sóleo y si es que el tobillo realiza flexión plantar automática como respuesta a esta compresión, se considera negativo. Pero si el tobillo se mantiene estático y no realiza ningún movimiento, la prueba se considera positiva para rotura del tendón de Aquiles. Windlass Test. Durante la prueba, el paciente debe estar en bipedestación y el pie en posición neutra. El examinador dosiflexiona el dedo gordo del pie sin colaboración muscular por parte del paciente, lo que aumenta la tensión en la fascia plantar. El test se considera negativo cuando se produce un levantamiento del arco plantar mediante la activación del mecanismo de Windlass. Este mecanismo consiste básicamente en el acortamiento de la fascia plantar del pie. El test se considera positivo cuando el arco del pie no se eleva y esto puede ser debido a diferentes causas biomecánicas. Test de torno. Durante la prueba, el paciente puede estar de pie o sentado con la pierna extendida y el pie en posición neutra. El examinador estabiliza el tobillo y realiza una dorsiflexión o extensión de las articulaciones metatarsofalángicas, especialmente del dedo gordo. Test de Lange. Durante la prueba, el paciente se coloca de pie con un pie adelante y el otro atrás, y se le pide que doble la rodilla del pie delantero, manteniendo el talón del pie trasero en contacto con el suelo. Es positivo cuando se observa si el paciente tiene dificultad para mantener el talón del pie trasero en contacto con el suelo durante la flexión de la rodilla del pie delantero, o si experimenta dolor o tensión en la pantorrilla o el tendón de Aquiles. Un resultado negativo se obtiene si el paciente puede realizar el movimiento con fluidez y sin dolor significativo, lo que sugiere una buena flexibilidad muscular posterior de la pierna y menos probabilidad de contribuir a los síntomas de la fascitis plantar. El test de comprensión lateromedial del calcáneo evalúa si hay una lesión a nivel del calcáneo, en el cual el paciente debe encontrarse en sedestación con el tobillo a evaluar descubierto. Una mano va a tomar de la punta del pie y con la otra va a realizar la fuerza de compresión con los 3 dedos sobre el calcáneo. La prueba va a dar positiva al dolor. Cajón anterior. Paciente en sedestación. El fisioterapeuta con una mano sujeta y estabiliza la pierna, cuidando de no comprimir la mortaja, mientras con la otra mano rodea el calcáneo y sostiene el pie en una posición ligera, flexión plantar entre 10 y 20 grados. El calcáneo y el astrágalo son llevados hacia adelante y en rotación interna mientras se mantenga la tibia estable. Este test es positivo si existe desplazamiento aumentado del astrágalo hacia anterior. Maniobra inversión astragalina. El paciente está en decúbito supino con el pie relajado. El tobillo se mantiene en una posición anatómica 90 grados. El talón es forzado a inversión. La prueba se considera positiva si hay diferencia en el pie no afectado. Prueba de Kleiger. Valora la estabilidad lateral del tobillo, principalmente el estado del ligamento deltoideo. El paciente está en sedestación con la rodilla flexionada a 90 grados y el pie relajado. El fisioterapeuta se ubica frente al paciente. Toma parte lateral del tercio medio de las piernas y la contratoma sobre el antemedial del pie. La toma realiza una aducción y pronación del antepié. Test positivo si el movimiento es excesivo. Para la periostitis tibial, el fisioterapeuta debe palpar la parte anterior de la tibia,
tratando de localizar un dolor que se ha referido.